para dar cuenta de algunas cuestiones políticas, de organización. Ya habíamos hablado tiempo atrás que agosto iba a ser un tiempo en donde iba a haber internas, donde iba a haber elecciones, donde iban a haber definiciones en el Partido Justicialista. Y nosotros estamos acompañados aquí por quienes tienen, dentro de este recambio y de esta oportunidad de poder reordenar el Partido Justicialista a nivel local, a los integrantes de Construir Futuro. Primeramente nos está acompañando David Mancuello, quien es candidato a presidente y pertenece a la lista blanca Construir Futuro, y con él vamos a iniciar este diálogo para conocerlos un poco más. ¿Qué tal, David? Buen día, bienvenido, gracias por venir. Hola, buenos días a todos y Buen día, todas, buenos bienvenido. días a la audiencia, buenos días a ustedes. No, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, y darnos esta oportunidad. ¿Qué es Construir Futuro? ¿Cómo surge esto de poder tomar la decisión de involucrarse, participar por cargos importantes, podríamos decir? Porque ustedes tiempo atrás eran quienes se los veía más del lado militante, acompañando quizás a otras figuras, y bueno, ahora como que ha llegado el momento de ustedes. ¿Cómo Bueno, se dio? primero nosotros, te hablo por mí y por mi compañero David Hermosilla y nuestros compañeros de la organización de Descamisados, venimos militando hace muchos años. Debemos llevar 13, 14 años en Caleta Olivia como descamisados, más allá que cada uno tiene su militancia previa Sí. en diferentes espacios, no Claro, vamos a negar. O sea, yo empecé a militar con Irene Quintero allá por el 2001, 2002. Y como descamisados llevamos, sí, 13, 14 años. Pudimos participar en la elección de concejal en el 2015, participamos en el 19, en el 23 me tocó a mí. Y siempre fuimos organizándonos y trabajando en lo que es la militancia y la política. Nos tocó estar dentro del peronismo más kirchnerista. También, también estuvimos dentro del peronismo que hicimos la interna en el 17. Sí. No sé si se acuerdan. Y bueno, y hemos avanzado en una estructurita pequeña o mediana que tenemos como descamisados, y decidimos discutir la conducción del PJ. Siempre discutimos, guarda, no es que es la primera vez o que nunca estuvimos en el PJ. En el 2016 nos tocó la vicepresidencia, Bien. cuando Pedro Galarza fue presidente, David Hermosilla era vicepresidente. Sí. Después no hubo elección en la lista unificada y nosotros, si bien David y yo no fuimos en la lista, pero sí teníamos la Secretaría de Juventud y teníamos un par de vocales, que bueno, fue por una cuestión medio interna política, como era una lista de unidad, nosotros como que nos dejaron un poquito de lado, que estábamos medio rebeldes en ese momento. Después nos tocó ir a elecciones, en las elecciones anteriores, la cual somos conducción en la gestión que está actual. Yo soy secretario de afiliaciones y David es congresal. Y armando y debatiendo y tratando de buscar una mayor participación para nosotros y para los compañeros que nos siguen, para los jóvenes, para los que están empezando. No queremos que pasen lo mismo que nosotros, que nos tomó 20 años de militancia para poder recién acceder a una posibilidad de un cargo con expectativa o un cargo relevante. Así que fuimos charlando, fuimos hablando con diferentes sectores, hablamos con todos los sectores, desde el que se te ocurra, todos los sectores del peronismo, nosotros fuimos y los hablamos. Y bueno, ahí surgió la idea, siempre poniendo como referencia que nosotros queríamos jugar, que nos queremos hacer cargo, que queremos trabajar por Caleta, que queremos una herramienta tan importante como es el Partido Justicialista, que significa sentimiento, que significa amor, que significa la posibilidad de transformarle la vida a la gente. Así que, y así nació la idea. Después fuimos dándole forma, con debates, con peleas, con alianzas, con un poco más de, viste, los condimentos que tienen todas las internas y todo el armado de lista. Cualquiera que participe en una lista de lo que sea, centro estudiante, partidos, lo que fuera, extra. tiene un condimento extra donde tenés que debatir, tenés que pelear y tenés que hacerte respetar también para el lugar que vos querés, ¿viste? Ahora, y vas discutiendo eso. David, hay un dato que ustedes exponían en las redes sociales y que me parecía que era una interesante reflexión que seguramente abre la puerta a un trabajo mucho más comprometido y a reforzar las acciones internas
dentro del partido. Hoy el Partido Justicialista en Caleta Olivia, jóvenes de entre 18 a 29 años, no llegan al 2% No llegamos al 2%. del padrón. O sea, ahí tienen un desafío importante. Y teniendo en cuenta que nosotros pudimos afiliar bastantes jóvenes hace un año atrás, poco menos. Ajá. Teniendo en cuenta eso, Claro, eso te iba a preguntar, si ya O sea, estaban apuntando los teniendo jóvenes, en cómo cuenta estaban que haciendo el ya trabajo, ¿no? que ya pudimos afiliar Ajá. 40 compañeros más o menos, hace como 6, 8 meses entraron las afiliaciones, y muchos, o sea, y antes de eso había 47 compañeros nomás, 47 jóvenes que muchos no sabían que estaban afiliados, por nosotros fuimos a charlarlos, fuimos a hablarlos, porque algo que te establece la Carta Orgánica es que el secretario de Juventud tiene que tener 30 años, máximo, al momento de la elección. Bien. Así que fue todo un desafío poder buscar compañeros que se comprometan, que quieran estar. Así que ese es obviamente es uno de los pilares que nosotros vamos a apuntar y que tenemos que apuntar. Y por ahí no quedarnos en la falta de los recursos, porque una ficha hoy de afiliación también es cara. Ya no tenemos ninguna estructura, que sea sincero. El peronismo en Santa Cruz perdió todo. En Caleta Olivia entraron 2 concejales y quedó uno solo, que es Carlos Aparicio. Sí. O sea, la representatividad institucional dentro del peronismo en Caleta Olivia hay uno solo. ¿Es difícil y lo demás se perdió jóvenes? Todo. No es difícil. Si vos le explicás qué es el peronismo, cuál es el espíritu del peronismo, no es difícil. El problema es que nosotros tuvimos un error como peronismo a nivel global, que nos olvidamos de las nuevas tecnologías y no tuvimos la capacidad de ayornarnos en tiempo y forma como otros candidatos sí lo tuvieron. Claro, utilizar redes sociales. Claro, redes sociales, streaming, un montón de herramientas digitales que vos tenés, o acercamiento. Y tampoco sabemos interpelar las necesidades de los jóvenes a último momento. Vos fijate que hoy en Caleta Olivia tenemos una violencia extrema, tenemos hechos de violencia continuamente, tenemos desacuerdos entre los jóvenes continuamente. Y, que terminan en hechos de violencia, lamentablemente. Y que terminan en hechos muy preocupantes para un normal desarrollo de la sociedad. Y eso se debe a que no supimos interpelar las necesidades de los jóvenes, necesidades de espacios de contención. Y como hoy la inversión en educación, la inversión en deporte, la inversión en cultura es tan pobre y se dejó tan de lado, es lo que te trae como consecuencia hoy las situaciones que tenemos. Y se está desarmando el tejido social de la familia, se está desarmando la cuestión de que los niños y las niñas puedan disfrutar con sus padres, aunque sea un tiempo prudencial después del laburo. ¿Por qué? Porque hoy existe el pluriempleo. Y el pluriempleo te rompe el tejido familiar y no queda otra. No es que vos lo haces porque sos un avariento o porque te gusta la plata, sino porque si no, no llegas a fin de mes. Hoy un sueldo... Acá ni siquiera hablamos de progresar. No. Es de mantenerse. Es de mantenerse, es de poder comer. Hay gente compañeros y compañeras, que nos pasa a nosotros cuando vamos a visitarlo, cuando vamos a charlarlo, que tienen que trabajar en empleado público, o sea que trabajan hasta las 2, hasta las 4 de la tarde, de ahí salen y tienen una changa, ya sea de armado de alguna changuita con albañilería, limpieza de patio, lo que fuera, o salen a vender cosas, y eso te va rompiendo el tejido social. Bueno, el peronismo tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos está pidiendo la gente, qué es lo que nos está pidiendo la sociedad, y por qué, y qué fue lo que nosotros dejamos de escuchar. ¿Cuáles fueron las demandas que dejamos de escuchar de los vecinos y vecinas? Y bueno, para eso estamos acá. También nos acompaña en esta visita, decíamos, de David Mancuello, candidato a presidente, pero también está Laura Escalante, quien es candidata a vicepresidente de la lista blanca Construir Futuro para lo que serán las internas del Partido Justicialista. Bienvenida, Lau, ¿cómo estás? Muchas gracias, chicos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por venir. ¿Cuáles son las motivaciones personales que hay para poder hacer frente a esta responsabilidad en la que, sin lugar a dudas, hoy el titular de lo que va a ser esta elección es, bueno, los jóvenes o esta nueva generación dentro del peronismo empieza a demandar espacios y se compromete con eso? Personalmente, a mí me
instó, digamos, la necesidad de involucrarme, ¿no? Para verdaderamente transformar la realidad. Hablábamos con David y con los chicos en el Centro Cultural Descamisado sobre los motivos que nos llevan a nosotros a tratar de involucrarnos en la causa, ¿no es cierto?, para verdaderamente modificar todas estas cuestiones que nos hacen ruido dentro del movimiento. Primeramente, somos un grupo de jóvenes, muchos jóvenes están detrás nuestro, porque hay mucho estigma en relación a no te metas o te vas a involucrar, ¿para qué? ¿Por qué? Y muchos de nosotros venimos militando hace mucho tiempo. La cuestión es que, bueno, realmente hay que involucrarse y tratar de participar, ¿cierto? Participar activamente para modificar mínimamente la realidad, en este caso, del partido, ¿no? Donde vamos a ir internas el 16 de agosto. ¿Y cómo es esta modificación y cómo es la actitud que se tiene que tener donde se presentan espacios de debate, seguramente se discute con figuras importantes dentro de la historia del Partido Justicialista, dentro de la ciudad, sin que haya desconocimientos o falta de reconocimiento para quienes estuvieron escribiendo ya la historia, y quizás no con tantos aciertos, o quizás sí con muchos otros, pero para que se unan y se vuelquen a apoyar a este movimiento? Tal cual, siempre consultamos, y justamente es lo que hablaba con un colega tuyo, que son los militantes históricos los que nos impulsan y los que nos motivan a involucrarnos y a participar, ¿no es cierto? Y en la lista somos la mayoría jóvenes entre 25 y 40 años, 45 años, pero siempre estamos impulsados por verdaderos militantes históricos que nos marcan el camino, ¿no es cierto? Ellos hace mucho que están transitando en política, y nosotros, bueno, tomamos el ejemplo, y por supuesto, obviamente, como vos decís, hay que hacer una autocrítica grande y amplia de lo que se viene haciendo desde hace años atrás hasta ahora. Justamente nos llega un mensaje, dice: el PJ y el kirchnerismo formó todo lo que está mal y quiso tener de rehén a todos y los convirtió en vagos, porque el Estado les dio, dice este mensaje. Lo único que le voy a decir al vecino o vecina, que el peronismo reconoce una sola clase de hombres, a los que trabajan. Es la cuarta verdad del peronismo. Y el peronismo lo que da son oportunidades, los que da son herramientas para que se desarrollen. Si no, que vayan a las estadísticas, fácil, porque la verdad que los datos matan relato, y que cuando hubo mayor trabajo en la Argentina, cuando hubo mayor impulso de la industria nacional, cuando hubo mayor consumo en la Argentina, cuando hubo mejores salarios en la Argentina, es un gobierno peronista. Hoy, un gobierno libertario, están cerrando 24.000 empresas en el último año. Bueno, ayer quedaban 100 personas sin trabajo también. Ayer quedaron 100 personas sin trabajo del Estado. Del Estado, sí. Sin contar 100 personas más. Que hay un montón de personas que quedan sin trabajo por las fábricas, que están cerrando porque no pueden competir con los precios que hay al abrir las importaciones, donde la infraestructura empresarial hoy tiene un trabajo al 40-45% de la industria, así que no hay que dejarse llevar por los relatos o por la publicidad o por o no leer. El problema que tenemos nosotros los argentinos y es que no leemos o no vamos a la fuente, sino nos comemos las fake news o los cartelitos que vemos de páginas medias raras, ¿viste? Medias amorfas o de extraña procedencia, y decimos, no sé, porque algo muy, muy gracioso nos pasa con nuestros propios compañeros, guarda, que vos ven y te comparten la placa porque la prima Sofía Joaquina Kirchner está procesada por tenencia de 7 millones de dólares. Y una página, o sea, random, que no tiene un fundamento, que no existe esa persona, que no existen esos, o sea,
la verdad que dejemos de comernos las curvas Bueno, y el juicio vayamos a la está historia. y Cristina está obviamente procesada. Eso Está sí. con Villegas, está Eso en San José 1111, lo sabemos todos. Eso sí. Eso sí. Pero Igual, La vamos, realidad es vamos así. a la fuente. Igualmente, Tal cual, siempre. igualmente recién David hacías una autocrítica y hablaba sobre lo que ha pasado a nivel Partido Justicialista o PJ a nivel global y sin ánimo de meternos en opinar sobre el contexto actual y demás, para ocuparse de la interacción política en el contexto actual hay que reordenar, hay que reagrupar y ese, digamos, es el objetivo Sí. principal. ¿Cuáles son en esta planificación en caso de obtener el triunfo el 16 de agosto? ¿Cómo piensan desde la Fuerza de la Juventud establecer las líneas de acción? Primero tenemos que reordenarnos, juntarnos, tratar de abrazarnos a todos los que sentimos el sentimiento peronista y las ganas de transformar la realidad de Caleta y pensar en un programa de gobierno para el año 27. No podemos permitir que nuestra provincia siga como está, no podemos permitir que nuestra localidad siga como está, no podemos permitir que nuestro país siga como está. Y desde el peronismo, como siempre, yo tengo una frase que por ahí no la comparten todos mis compañeros, pero dice, nosotros somos el problema y la solución de las cosas. Fuimos el problema porque no supimos interpelar un montón de cosas, pero también somos la solución porque vamos a traerle dignidad al pueblo. Y para eso tenemos que armar un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno tiene que estar pensado desde el pueblo para el pueblo. Y la única manera de pensar un plan de gobierno es pudiendo ocupar los lugares que hay que ocupar para poder ejecutar esas cuestiones. Si no, queda todo en la nebulosa, queda todo en el lindo discurso. Y ahí viene también lo que decía al lado de por qué uno participa, ¿no? Porque si no, es fácil quejarse desde una computadora, de un celular o desde la comodidad de la casa. Siempre. Y no estar ahí atento a lo que está pasando o interesado en lo que está pasando. Teresa Aroy dice, vamos lista blanca. Nicolás también dice, vamos compañeros. David Hermosilla también saludos a nuestros candidatos que dan la discusión por un peronismo que abrace y sea representación necesaria de lo que viene, obviamente. Claudia también deja su mensaje. Mucha gente en el vivo de Facebook. Vamos, Muchas lista gracias. blanca con la fuerza de la militancia, unidad, trabajo y lealtad, dice Claudia Rementería. María Laura, ¿cómo se le llega al vecino? ¿Cómo se le llega a los jóvenes también? Porque acá hay que englobar, para no hacer tanto hincapié con esto de la juventud, que igualmente creo que es importante, porque el recambio y la autocrítica y la reflexión es significativa, pero ¿cómo se le llega al militante que quizás está como desentendido porque se puso apático y al vecino o a la vecina que se lo puede invitar a que se involucre, a que participe, a que contribuya o que construya un espacio de debate también? Después del análisis exhaustivo que hicimos con todo el grupo de trabajo del padrón, de más de cerca de 4.000 afiliados, bueno, nos dimos con esta sorpresa de, no sé si tanta sorpresa, pero que la mayoría de los afiliados tiene más de 60 años prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se ha dejado de lado un poco el tema de, nos hemos olvidado y por eso fueron captados por otros tal vez partidos políticos, pero explicándole, los chicos, hay muchos chicos militantes, el tema es que, bueno, uno también de los ejes de nuestra plataforma de campaña es ese, abrir el padrón, explicarle, ir puerta a puerta como se hace siempre, y tratar de que se reúnan y que nos acompañen en esta cuestión primero de la campaña de afiliación que vamos a hacer dentro de poco. Pero también es difícil, hay mucho prejuicio, mucho estigma, y más sobre todo con nuestro movimiento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que ir a las bases, hay que volver al afiliado, hay que acompañar al afiliado, sobre todo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de políticas de crueldad, como digo yo. El peronismo es opción, es una opción viable. Y como decía David también, que dice que somos el problema y también la solución. Porque también hay que explicar cuál es el objetivo último, la felicidad del pueblo y el bienestar de toda la sociedad. Así que David, bueno, en eso... David decía recién esto de las redes sociales y demás, pero creo que si hay un punto que caracteriza al peronismo o al Partido Justicialista desde hace muchos años es esto del puerta a puerta, más allá Tal que cual, todos los sí, partidos lo hacen
¿Cómo se mezcla entonces y cómo se trata de establecer el equilibrio en empezar a Es que ganar tenemos- espacio en las redes sí, sociales, tal pero cual. también Es un en el cara a trabajo cara? minucioso el que hay que hacer con respecto a las redes sociales porque estamos en los tiempos de la inmediatez y de que los medios de comunicación están a la orden del día, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aprovechar esos medios de comunicación para poder dar a conocer nuestras ideas y nuestras banderas del justicialismo. Como reflexión final, David, sería como enfrentarse a la necesidad de volver a formar cuadros. La formación de cuadros tiene que ser constante, tanto militantes como técnicos, porque no podemos pretender ser licenciados en casi todo. Viste que hay muchos compañeros y compañeras y gente que licenciados en casi todo. Bueno, evitemos eso y vayamos a focalizarnos en que tenemos compañeros que son muy buenos cuadros políticos y también tenemos compañeros que son muy buenos cuadros técnicos, y todos somos necesarios para la construcción de una sociedad. Todos somos necesarios para poder armar un proyecto político, un programa de gobierno que sea beneficioso para la gente. Yo no creo que haya diferencias entre los partidos políticos de que no queremos la felicidad del pueblo. Lo que pasa es que por ahí tenemos caminos diferentes, o tenemos maneras diferentes de ver, o de maneras diferentes de actuar. Bueno, hasta ahora creo que el peronismo ha demostrado que estamos preparados para poder gobernar, que estamos preparados para poder llevar un partido justicialista que no se encierre en cuatro paredes y se abra la sociedad, y estemos más presentes que nunca, sobre todo en estas situaciones de tanta conflictividad social, sobre todo en esta situación donde tenemos la falta de cuadros políticos. Ahí tenemos que estar y ahí vamos a estar. O sea, por eso aceptamos este desafío. Algo que siempre le digo a los compañeros, que cuando uno acepta una candidatura a algo que no está capacitado, es donde empieza a defraudar al electorado y donde empieza a estafar al electorado. Bueno, si nosotros hoy nos presentamos para dirigir el Partido Justicialista de Caleta Olivia, es porque nos sentimos preparados y porque nos vinimos preparando y nos vinimos haciendo desde la militancia, desde el trabajo, desde poder conocer la realidad de la gente. Porque militar no es accionar los años impares solamente. Militar se hace todos los años y todos los días, porque militar es sentir la necesidad del pueblo. Y cuando vos tenés ese sentimiento, es actuar y buscar la solución, o buscarle una mano, por más de que sea difícil, no tenga las herramientas. Pero escucharlo y tratar de, si tenés que llamar a alguien, llamarlo y buscar la solución de la gente que por ahí la está pasando peor que uno, porque hoy lamentablemente todos la están pasando mal. Así que, sobre todo eso, militar no es solamente accionar cuando hay elecciones. No, militar se hace todos los días. Y pasa mucho, que cuando uno deja algún tiempo en militar y deja de lado la filosofía de la militancia, después no conoce el territorio, no conoce la realidad, no conoce lo que está pasando, y ni conoce a los otros compañeros o a los otros espacios. Y bueno, hoy nosotros, como descamisados, en mi caso, y después hay un montón de agrupaciones, organizaciones que nos acompañan, gracias a Dios, que obviamente la conducción de esas agrupaciones son gente que ya estuvo en el gobierno, porque son militantes y porque siempre y porque estuvieron y porque van a seguir estando. Nosotros no podemos pegarle una patada a nadie, porque con acierto o con errores tenemos que aprender. Y hay muchos compañeros y compañeras que tuvieron oportunidad de conducción, tuvieron oportunidad de decisión, hicieron las cosas bien y las cosas mal. Bueno, nuestro rol es descubrir cuáles son las cosas bien y copiarlas. Y descubrir cuáles son las cosas que hicieron mal y cambiarlas. Para eso estamos. Y creo que tenemos el poder de discernir qué es lo que queremos y cómo lo queremos hacer. Patricia Farías dice: apoyamos a nuestros candidatos e invitamos a que se acerquen a participar y a conocer este proyecto político. Muchas gracias por venir, David. Muchas Laura. gracias a vos. Bueno, gracias a ustedes. Invitamos a todos los afiliados el 16 de agosto a que nos acompañen a la lista blanca y que participen, ¿no? Que vayan a votar. Somos más de 4.000 afiliados, así que los esperamos el 16 de agosto. Todavía no sabemos dónde va a ser. Todavía no hay nada. La Junta Electoral no nos dijo ni escuela, ni cuántas mesas. El Creo que son 2 o 13 mesas. Así que los esperamos a todos y bueno, tenemos las plataformas, nuestras propuestas colgadas en nuestra página, que es de Facebook, Construir Futuro, así que pueden investigar ahí. Perfecto.
María Laura Escalante, David Mancuello, candidatos a presidente y vicepresidente de lo que es el Partido Justicialista. Lista blanca, construir futuro, elecciones el próximo 16 de agosto. Separamos y avanzamos con nuestro programa de hoy. En esta ciudad nada pasa porque sí.